Bien, el tema que les voy a hablar en este video es sobre el mantenimiento preventivo al hardware de una computadora, el cual consiste en una revisión periódica de las funciones de todos los componentes de una computadora y bueno, ejecutar unas tareas determinadas que nos permiten mantener la integridad de la operación de estos dispositivos, optimizar su velocidad y prever averías o desperfectos en su operación. Al final de cuentas, el mantenimiento preventivo nos puede ayudar a encontrar fallas, corregir esos problemas o fallas en el rendimiento de nuestro equipo de cómputo, eh, llámese de escritorio o una laptop, y donde sin duda alguna eh, a todos los usuarios en algún momento, principalmente los que están fuera del ámbito de computación, bueno, se suelen hacerse ciertas preguntas. ¿Qué es el mantenimiento preventivo de un equipo? ¿Cuáles son las razones o el objetivo para realizar un mantenimiento preventivo? Y cuáles son los diferentes tipos de mantenimiento de una computadora. Eh, Así como realizamos o es necesario hacerle mantenimiento preventivo a un equipo de cómputo mmm, local o comercial, también las computadoras de alto rendimiento de gran potencial como las que se utilizan en las grandes producciones de películas 3D, en el diseño de equipos 3D también, o hasta los equipos que se ocupan para el control de las industrias, cuando también suelen tener problemas relacionados con el rendimiento. De ahí la importancia para prevenir a tiempo fallos que pueden presentar todos sus componentes, las partes de la computadora, sobre todo mantenerla limpia, no nada más de aspecto, sino también por dentro. El hardware y el software son los dos componentes más importantes o que conforman una computadora y son encargados del correcto funcionamiento de un equipo. Nos enfocamos en el hardware. Principalmente debemos entender qué es el hardware, que es la parte física de una computadora, todo lo tangible. En el argot de computadoras, de computación, entendemos que es todo lo tangible, los circuitos, los teclados, toda esa parte que recibe una indicación, una orden del software, es el hardware. Un ejemplo claro es una impresora, un teclado, el, las teclitas, los componentes electrónicos. Ese es el hardware como tal. Bien, para empezar, por ejemplo, el mantenimiento a una CPU. Cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de dejarla totalmente limpia, de manera que no genere fallas derivadas de la suciedad más adelante con su operación, su funcionamiento, y puede llegar a perjudicar algún elemento o la operación en sí definitivamente de la computadora. En caso de un gabinete o una CPU, necesitamos ciertas herramientas y materiales para poder llevar a cabo su mantenimiento, llámese el alcohol isopropílico, dielectrol, espuma limpiadora, brocha de pelo de camello, brocha normal, aire comprimido, una aspiradora, hisopos, pasta térmica, trapos de fibra, de microfibra, porque esos mantienen mayor la limpieza. Desatornilladores de cruz y planos, cepillo de diente para limpiar, una gomita de preferencia de migajón. Eso es lo que considero que necesitamos. Bueno, una vez teniendo estos materiales y herramientas, necesitamos tener un área bien clara donde vamos a trabajar, definida y destinada para eso. En algunos casos, en mi caso, uso una pulsera antiestática para evitar ciertos daños. Bien, una vez teniendo nuestro gabinete, lo procedemos a desconectarlo de la fuente de energía, desatornillamos, la mayoría de los gabinetes tienen por detrás los tornillos, desatornillamos, son 4 o 6 tornillos en cruz, los retiramos y solemos jalar completamente todo el gabinete para dejar
el acceso completo y libre a lo que es la motherboard y todos los componentes internos de la CPU. Una vez teniendo acceso al gabinete, con una aspiradora procedemos a retirar el exceso de todo el polvo en todos los recovecos. Prefiero inicialmente realizarlo con una aspiradora para posteriormente barrer con la brochita el exceso de polvo y recogerlo. En las zonas donde no hay acceso o el aspirador no puede retirarlo, usamos el aire comprimido, pero únicamente para la zona donde no podemos retirar el exceso. La mayoría del polvo lo retenemos con una aspiradora, lo agrupamos con una brochita y lo volvemos a retirar con la aspiradora. Bueno, una vez hecho esto la limpieza, desconectamos todos los cables de la motherboard, lo que es la comunicación del disco duro, la comunicación de las unidades ópticas, la comunicación, las tarjetas de video, la tarjeta, el modem, la tarjeta de red, en fin, todos los dispositivos que están conectados a la motherboard y así también la alimentación de la fuente. Una vez retirado esto, quitamos los tornillos que la sujetan al gabinete, la desmontamos y procedemos a un sopleteo con aire comprimido. La colocamos sobre una manta y procedemos a retirar el ventilador. Antes de retirar el ventilador, desconectamos su alimentación, lo retiramos y ejercemos una limpieza con aire comprimido. Es importante realizar esto después de haber desconectado para no inducir energía a la hora de girar el ventiladorcito. Una vez limpio esto, retiramos la pasta térmica de lo que es la superficie del ventilador del disipador para poder aplicar nuevamente pasta térmica. Esto antes de, primero tenemos que limpiar el procesador, el micro, levantamos la palanquita, realizamos un sopleteo y retiramos cuidadosamente, porque es el procesador, el exceso de pasta térmica vieja, lo insertamos nuevamente, lo aplicamos y aplicamos un poquito de pasta térmica para nuevamente montar el disipador y el ventilador. Conectamos. Una vez hecho esto, limpiamos la zona donde va montado en el gabinete la motherboard. Una vez terminado, con alcohol isopropílico, de preferencia porque el alcohol isopropílico tiene la particularidad de ser muy volátil e inmediatamente se seca. Una vez terminado esto, procedemos a montar. Y bueno, esa parte hasta ahí corresponde a lo que es la motherboard o el CPU. Ya una vez teniendo acceso al interior de la CPU, bueno, procedemos a darle mantenimiento al disco duro. El disco duro realmente no se le puede hacer gran cosa, ya que es un dispositivo sellado al vacío, está herméticamente cerrado. No se le puede hacer gran cosa, simplemente limpiamos el polvo acumulado, evitando darle golpes, lo desmontamos, limpiamos la zona donde está montado y los conectores verificamos darle una limpiadita con aire comprimido, porque es una zona muy pequeña para poder entrar con una aspiradora. Entonces con aire comprimido retiramos, aplicamos alcohol isopropílico y nuevamente volvemos a insertarlo, atornillamos y queda listo para conectar. Finalmente, posteriormente continuamos con las unidades lectoras de CD y DVD, para lo cual el procedimiento es muy parecido, a diferencia que esto sí se puede retirar la tapa frontal para poder hacer limpieza de lo que es el lente del láser con alcohol isopropílico. Lo limpiamos perfectamente, retiramos el polvo con aire comprimido y nuevamente volvemos a insertar la tapa frontal, la charola, también lo que es la cremallera y el engrane de la charola. Podemos aplicar un poquito de grasa litio de preferencia y nuevamente insertamos. La grasa que se debe aplicar debe ser mínima, debe tener una película muy delgada de grasa para evitar el acumulamiento de polvo.
Una vez armado esto, volvemos a insertarlo en su slot, apretamos la tornillería y queda pendiente la reconexión. Todo esto se hace siempre con alcohol isopropílico, por la misma situación de que es muy volátil. Bien, posteriormente lo que corresponde al mantenimiento preventivo de un ratón, un mouse. Anteriormente existían los ratones o los mouse mecánicos donde tenía un bal, una bolita. Bueno, pues normalmente retirábamos la tapita y quitábamos la bolita, la limpiamos con alcohol isopropílico por dentro los rodillitos que permitían el movimiento, el giro de la misma esfera y volvíamos a tapar, limpiamos perfectamente el cable, la superficie con alcohol isopropílico y nuevamente volvíamos a conectarlo. Lo que son los mouse más nuevos, que es con un láser. Bueno, pues impregnamos con alcohol isopropílico un hisopo y lo insertamos para limpiar el sensor láser para que este se mantenga siempre limpio. Esto debe ser muy gentil, muy suavecito para no dañar la posición del láser. Lo que es la carcasa la limpiamos perfectamente, el cable perfectamente para retirar el polvo. Es increíble, pero todas estas cosas la acumulación de polvo es muy dañina, entonces básicamente este tema del polvo impregnado en todos nuestros componentes nos puede generar muchos problemas. Para la cuestión de lo que es las carcasitas del mouse, las tapas frontales de las unidades ópticas, esto podemos ocupar espuma para poder limpiar y que se vea con un aspecto mucho mejor. Bien, lo que corresponde al mantenimiento de un teclado, en un teclado suele acumular mucha contaminación de lo que el usuario suele tener aquí encima. Si suele trabajar con gomas y cosas, se va acumulando entre las teclas, comida, polvo. Entonces al final de un periodo largo de uso, se acumula mucha porquería en el interior o en la parte inferior de las teclas. Para esto es recomendable retirar sopleteamos y lo que no se pueda retirar, retiramos una por una de las teclas para poder sopletear. Volteamos todo lo que es el teclado y desatornillamos para poder sacar con mucho cuidado la membrana de plástico que protege todos los circuitos de la base. Limpiando dicha membrana exclusivamente con una franelita, no podemos usar ni espuma ni jabón, podemos usar el alcohol isopropílico. Una vez limpiado, nuevamente volvemos a armar. Antes de armar, perdón, tenemos que limpiar toda la carcasa perfectamente, ya no tenemos nada de qué preocuparnos, podemos hacerlo con espuma, con jaboncito. Una vez quedando limpio, libre de polvo, procedemos a armar nuevamente. Una vez armado, podemos insertar todas las teclitas. Particularmente, a mí me ha dado un buen resultado el usar el aceite 3M en lo que es la membrana para poder mantener eh, la, el muelleo de todas las teclas. Entonces yo suelo poner una gotita, un poquito menos de una gotita con un hisopo en lo que es el interior de la tecla para poder mantener la suavidad y el muelleo de las teclas antes de volver a insertarlas. Para poder retirar las teclas, yo procuro tomar una fotografía porque no todos los teclados son idénticos, entonces tomo una fotografía para poder volver a insertar y tener el mismo orden de las teclas. Por último, ya una vez armado, podemos conectarlo y verificar su operación. Posteriormente, lo que corresponde al monitor. El monitor actualmente ya no se ocupan los monitores, se ocupan las pantallas, pero bueno, es importante mencionar el mantenimiento de un monitor. Primero, antes que todo, nos debemos asegurar que el monitor está desconectado. Y después de unos 25 minutos de haber sido desconectado, podemos abrirlo. Esto es importante porque vamos a evitar algún peligro de una descarga importante, entonces debemos de mantener un periodo de desconectado el monitor previamente.
por ser un componente bastante grande y pesado, debemos de mantener nuestra área de trabajo libre, destinada para eso. Y bueno, todas las herramientas que mencionamos en un inicio, ¿no? En el caso del monitor es importante realizar la limpieza por fuera con una espumita. Realizamos la limpieza de todo lo que es el plástico, el cable, la pantalla. Realizamos la limpieza una vez retirado todo este polvo y suciedad, procedemos a voltearlo, retiramos la base inferior, que es lo que nos permite mantenerlo bien en posición. Retiramos la base, ponemos la pantalla hacia abajo y la parte posterior del monitor hacia arriba. Retiramos la tornillería, que nos va a permitir quitar la carcasa trasera y poder tener acceso a todo lo que es el cinescopio del monitor. Para limpiar las partes internas de un monitor podemos usar aire comprimido y una aspiradora. Primero la aspiradora para retirar nuevamente todo el polvo excedente y no nada más cambiar de posición el aire. Y lo que son las partes más complicadas, meter aire comprimido. De la misma manera barremos todo el polvo con una brochita y una aspiradora para retirarlo. Tratar de tocar lo menos posible los componentes de un monitor para no dañarnos y no exponernos a una descarga. Una vez habiendo realizado toda esta actividad, debemos de recordar que lo más delicado es el cinescopio. No debemos de dañarlo por ningún motivo y andar provocando alguna descarga innecesaria, ¿no? Una vez terminado esto, procedemos a ensamblar. Metemos la carcasa de la misma manera que lo sacamos, en el mismo orden. Insertamos la carcasa posterior, colocamos la tornillería, apretamos y posteriormente le volvemos a dar una limpieza externa por toda la manipulación que tuvimos para poder dejarlo completamente limpio usando nuevamente una espuma. ¿Por qué se hace antes y después? Porque yo procuro antes para evitar introducirle más polvo. Lo limpiamos, trabajamos de una manera limpia y nuevamente volvemos a limpiar, pero ya es menos. En lo que son manchas, a veces se va quemando, se va percudiendo el plástico. Bueno, hay momentos en el que el plástico es muy viejo y no se va a poder hacer, pero lo que son manchas de pintura, de manipulación con la mano sucia, se puede retirar con paños, haciendo movimientos circulares, usando alcohol isopropílico, una preparación de jabón. El jabón Roma es buenísimo para retirar manchas. Y bueno, finalmente esto lo debemos realizar periódicamente para mantener nuestros periféricos completamente limpios. Bien, lo que corresponde a la fuente de poder, teniendo desarmado el CPU, desmontamos la fuente de poder, teniendo ya desconectada de la motherboard, procedemos a hacer limpieza ahí sí con un aire comprimido. Podemos retirar la carcasita de la fuente de poder y hacer limpieza con la aspiradora. Barremos igualmente de la misma manera que la CPU, acumulamos el polvo y sopleteamos. Es importante también esta zona mantenerla libre de suciedad. Entre más limpia esté, vamos a garantizar un periodo mayor sin fallas. Posteriormente nos pasamos a lo que es el mantenimiento de una impresora. Una impresora, bueno, ya está lejos de lo que es una CPU. Una impresora es un periférico externo en el que requiere ciertas habilidades y experiencia más específicas para poder realizarlo. Para esto igual necesitamos nuestra herramienta, ¿no? A diferencia del mantenimiento de la CPU, aquí hay que agregar un poquito de aceite, 3M, 3 en 1, para poder mantener lubricadas las partes móviles. Bien, a lo que corresponde al mantenimiento de una impresora, bueno, primeramente la desconectamos, debemos mantenerla desconectada, retiramos lo que son los cartuchos,
de tinta, el cartucho de toner o en su caso la cinta, dependiendo del tipo de impresora. Una vez retirado esto, procedemos a hacer una limpieza externa, el cable, lo que son las tapas, la carcasa, limpieza externa, para poder empezar a desarmar. Según el modelo de la impresora, tenemos que consultar previamente donde se encuentran las pestañas para poder retirar, tornillería y sacar completamente la carcasa de la impresora. Una vez terminada esta parte, eh, obviamente tenemos que usar aire comprimido, aspiradora y un paño. La aspiradora normalmente la aplicamos para retirar el aire, el polvo. Posteriormente, lo que no podamos retirar lo barremos con una brochita y finalmente lo volvemos a succionar. Las partes donde no podemos acceder, aplicamos el aire comprimido y repetimos la parte de barrer con una brocha y aspirar. Una vez realizado toda esta parte del polo, procedemos a realizar la limpieza de la zona de cartuchos. Si son cartuchos en las impresoras HP, se puede retirar el cartucho que es parte del cabezal. Con alcohol isopropílico podemos realizar la limpieza de los cabezales que vienen montados en los cartuchos. En el caso de las marcas como Brother o lo que es Epson, trae sus cartuchos independientes, también las Canon. Bueno, pues en esa parte también podemos hacer la limpieza con mucho cuidado de los cabezales con alcohol isopropílico. Según el modelo vamos a poder desinstalarlo o no, no siempre es recomendable. Bueno, una vez realizada la parte de la limpieza de los cabezales, también podemos realizar limpieza de todas las partes deslizables o mecánicas y tenemos que garantizar nuevamente la lubricación con el aceite 3 en 1 para que quede una película del lubricante y podamos garantizar la operación normal. Es importante en todo mantenimiento preventivo, no todo se tiene que desarmar, principalmente una impresora. Si no necesita porque está limpio, está en buenas condiciones, no es necesario desarmar. Por otro, continuamos con lo que es la limpieza de la carcasa por dentro. Una vez garantizado que ya está limpio de todo lo que es polvo, nuevamente volvemos a ensamblar, apretar tornillería, no nos debe sobrar ningún solo tornillo, montamos cartuchos y hacemos prueba de impresión. En realidad, todo lo que es el mantenimiento preventivo corresponde a acciones o actividades de limpieza. La suciedad en todos estos equipos provoca muchas fallas. El polvo en los disipadores y ventiladores nos provocan que pierdan la eficiencia de transferencia de temperatura y al final de cuentas va incrementando la temperatura de nuestro procesador hasta que llega un momento en el que falla. La acumulación de polvo en las impresoras es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, perdón. Se impregnan las zonas de movimiento y bueno, podemos tener un atasco físico, podemos tener marcas en la calidad de la impresión porque los rodillos se marcan, se ensucian en lo que corresponden los ópticos. Bueno, los DVDs o los CDs corresponden a que se puede ensuciar el láser y empieza a fallar y así sucesivamente se va acumulando todos los puertos, los slots donde se insertan las memorias RAM, los slots donde se insertan los dispositivos PCI Express, bueno, también suelen ensuciarse y para eso tenemos que limpiarlo. Esos puertos, principalmente lo que son los slots, tenemos que limpiar con aire comprimido y lo que corresponde a las tarjetas, ya sea una memoria RAM, todas las pistas las podemos limpiar con una gomita. Retiramos los restos que hayamos tenido de una gomita y con alcohol isopropílico damos una última limpiada y los volvemos a insertar. Básicamente el mantenimiento preventivo nos permite pues mantener periodos largos de operación y eficiencia de nuestros sistemas sin ningún problema de operación. Esto es el mantenimiento preventivo.